Jesús puede transformar mi vida y traigo un texto bíblico hermoso. Es un texto bíblico que muchos de nosotros lo hemos leído y de pronto no le hemos puesto como atención, pero hay una verdad muy grande. Hay una verdad grandísima de lo que Jesús puede hacer con alguien. Amén. Con alguien que no está como desesperado a ver la respuesta de Dios. Yo voy a la iglesia, yo voy al ayuno, yo voy a la vigilia, yo me pelo las rodillas a ver, Dios mío, ¿cuándo es que me bendice? ¿Cuándo es que me bendice? Amén. ¿Cuándo es que me da lo que le pido? ¿A qué hora me va a escuchar? Amén. Y estamos como siempre, como temblando. Amén. ¿Será que el Señor me escucha? No, con el Señor las cosas no son así. De hecho, la palabra nos dice, no estén afanosos por nada. O sea que el Señor tampoco está afanado por nada. O sea, el Señor no está afanado tampoco por nada. Él quiere que nosotros aprendamos a esperar en Él, así como Él espera con nosotros. ¿Será que el Señor espera con nosotros o no? Entonces, yo llegué al Evangelio hace 20 años y tengo 47 años. ¿Cuántos años le tocó esperar el Señor? Imagínense 27 años esperando al Señor por mí. Y queremos nosotros a veces llegar a la iglesia, pero ya. Y decirle al Señor, no, yo los esperé a ustedes, ahora ustedes esperen el proceso que tienen que seguir cada uno de ustedes. Cuando nosotros entendemos esa realidad, que no es lo que nosotros corramos, digamos, no es que nos queramos meter la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, versículos, comas, capítulos, puntos, amén, para que el Señor me cumpla lo que yo le digo. No es así, amén, tampoco es así. Es el deseo primeramente de ¿qué? De conocer a Dios, de conocer a Jesús, de conocer al Espíritu Santo. Ese es nuestro mayor deseo, porque cuando nosotros nos enamoramos de alguien, ¿qué pasa? Cuando yo me enamoro de alguien, soy capaz de hacer ¿qué? Todo. ¿O quienes no se han enamorado aquí? Yo me enamoré de mi esposo y fui capaz de irme de la casa. Yo me enamoré de mi esposo y fui capaz de dejar a mi mamá y dejar a mi papá. Por eso es que el Señor quiere que nosotros lo conozcamos para poder enamorarnos de Él. Y cuando nos enamoramos de Él, vamos a ser capaces de dejar y abandonar el pecado, que es la gran barrera que hay entre Dios y nosotros. El pecado. El pecado siempre fue una maldición y siempre será una maldición. Por el pecado dice que, ¿cómo se llama? Satanás cayó del cielo. Por el pecado. Por el pecado, entonces esa es la barrera que tiene todo cristiano y toda persona, amén, con el Señor. Así que estamos dispuestos, una vez más les digo, estamos dispuestos a que Jesús transforme nuestra vida. Ayer le estábamos enseñando que invitemos a Jesús. Yo invito a Jesús a que entre a mi vida, yo invito a Jesús a que entre en mi casa. Él lo hace con mucho gusto porque a Él le encanta transformar las cosas. Y más que un hogar, más que una familia entera, Él quiere transformar en nuestras vidas para que ese propósito se cumpla en las familias y se cumpla ¿en dónde? En las familias enteras. Entonces yo tengo que tener decisión porque Jesús transforme mi vida. Y Él va a empezar por todo. Él no va a empezar por lo que a usted le gusta. Él no va a empezar sino por todo. O sea, todo es ¿qué? Todo, esas áreas que tal vez usted tiene allá trancadas con grillos y cadenas, donde le dicen no, usted allá no entre todavía, espere tantico, entre por lo que está encimita, ¿verdad? Pero lo que verdaderamente está dañando nuestras vidas, nuestros corazones, es allá donde Jesús quiere entrar. Y es esa barrera también que hay, ese alto, ese pare, no puede pasar, prohibido el paso a personas no identificadas. Amén. ¿Cuántos letreros de esos habrá por allá en esos corazones? Amén. Pero el Señor dice, no, si usted si usted cree que yo puedo transformar tu vida, usted tiene que tener la decisión de ¿qué? De quitar esos letreros que hay en su corazón, de darme el paso. ¿Y estamos decididos a darle el paso al Señor? Claro que sí, debemos estar decididos. Y una vigilia precisamente es por eso. Una vigilia es una lucha, una vigilia es una guerra. Una guerra. Y guerra contra demonios, guerra contra nosotros mismos, contra la carne. ¿Contra qué? Contra la carne. ¿Cuántos de ustedes la carne les dijo no vayan, pero para qué van a ir a esa vigilia? Eso, mire, empezó a llover. ¿Cuántos no vinieron a la vigilia porque empezó a llover?
porque está haciendo muchísimo frío. O sea, la carne siempre va a querer ¿qué? Dominarnos. La carne siempre va a querer ¿qué? Someternos. Mientras que el Espíritu les dijo, bueno, eso, pero vaya, eso no importa. Lleve la sombrilla, pague un taxi, vaya a la iglesia. Amén. De pronto Dios, quién sabe, le da la respuestica ahí mismo. Y de eso se trata el mensaje. Que Dios nos puede sorprender. Dios nos puede sorprender. Por eso vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Marcos capítulo 3. Antes de leerlo, cuando Jesús aparece en las tierras palestinas, hubo grandes cambios. O sea, Jesús vino a revolcar todo, ¿sí? Todo lo que aparentemente estaba bien, todos los sacerdotes, los fariseos, los saduceos estaban súper bien, pero cuando llega Jesús, tranca, se formó la pelotera. Amén. Entonces, dice que hubieron cambios espirituales, religiosos, sociales. Amén. Hubo cambios allí porque Jesús es cambio. ¿Jesús es qué? Cambio. Cuando Jesús entra a nuestras vidas es cambio. O sea, tenemos que cambiar. Por eso usted tal vez era una persona incrédula y ahora cree. Usted era una persona indolente y ahora se conduele. Usted era una persona egoísta, envidiosa y es una persona dadivosa. Es una persona generosa. Es una persona que ama dar. Amén. Entonces Jesús es un cambio. Por eso usted está diciendo cuando se mira al espejo, óigame, pero yo sí que he cambiado. ¿Sabe por qué ha cambiado? Porque Jesús está en tu vida. Jesús es cambio. Y eso fue lo que vino a hacer el Señor Jesús a esta tierra. A que hubiese ¿qué? Cambios. Amén. Entonces, cuando el mensaje de Jesús llega a recorrer lo que es Europa, lo que es Asia, lo que es África, su poder transformador viene a manifestarse en avivamientos. O sea, ya se empezó a conocer la palabra de Dios. Amén. Uno de los que proclamaron la palabra de Dios con énfasis, con amor, con ganas, que paseó por todos los lugares. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Pablo, amén. Pablo tuvo, como se dice, las agallas de salir, fue, mejor dicho, un precursor de la palabra de Dios por donde quiera que fuera. Amén. Y no le importó meterse, por ejemplo, algo que me llama la atención de Pablo fue cuando se metió en Grecia. Amén. Donde adoraban a todos los dioses por haber y por habidos, pero había un campito para el Dios desconocido y pues a ese fue la oportunidad y se le metió. Bendito sea el nombre del Señor. Eso lo tuvo Pablo también. Campo que le daban, campo que se metía. Así que cuando el poderoso nombre de Jesús empieza a extenderse, empieza a haber ¿qué? Conmoción, porque hombres y mujeres vienen a conocer la verdad de la vida, la verdad de un verdadero cambio en nosotros. Amén. Y dice la palabra del Señor en el libro de Marcos capítulo 3, dice: otra vez entró Jesús a la sinagoga y había allí un hombre que tenía ¿qué? Una mano seca. Y le acechaban para ver si el día de reposo le sanaría a fin de poder ¿qué? Acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos ¿qué? Callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él. ¿Para qué? Para destruirlo. O sea, miremos que Jesús, cuando empezó su ministerio con poder, él predicó en la sinagoga, él predicó en el mar, él predicó en las aldeas, ¿verdad? Para él lo importante no eran los lugares para predicar el evangelio Jesús, sino eran los que estaban allí para predicarles el evangelio. ¿Para qué? Para predicarles el evangelio. Aquí la palabra me trae como este ejemplo tan maravilloso, no, esta historia real de este hombre de la mano seca.
¿sí? Según los hebreos está el estudio más o menos que dicen que este hombre tenía la mano seca porque unos dicen que porque trabajaba con piedra, amén. Otros dicen que porque era un albañil, que por eso la mano se le secó y él escondía la mano. O sea que el hombre aquel entraba a la sinagoga, pero él entraba ¿con qué? Con su autoestima por debajo. Porque cuando yo escondo mi mano es porque yo sufro ¿de qué? De una autoestima baja. ¿Sí? Cuando yo vengo como acongojado, que no me miren, que porque soy esto, que porque tengo barros, que porque no sé qué, yo tengo mi autoestima ¿qué? Baja. Y este hombre tenía esa autoestima baja. Y dice que Jesús, vamos a ver especifiquemos en dos casos: las obras de Jesús, y vamos a ver las obras también de los fariseos. ¿Por qué? Porque aquí en el tema que acabamos de leer vemos lo que estaba queriendo hacer Jesús y lo que los fariseos también querían hacer. Por eso viene a colación que traigamos como esas dos divisiones, amén, y las obras de Jesús. Ahora, Jesús es poderoso en todo lugar. Jesús es poderoso en esta congregación, Jesús es poderoso en tu casa, Jesús es poderoso en tu lugar de trabajo, Jesús es poderoso en tu familia, Jesús es poderoso en la familia de tu familia, mejor dicho, los suegros. Jesús es poderoso ¿en qué? En todo lugar. Así es esto. Jesús es poderoso, lo podemos ver en Marcos capítulo 2 versículo 1, donde Jesús entra en Cafarnaúm. En capítulo 3 Jesús entra en Galilea, y en el versículo 7 dice que Jesús fue al mar con propósitos definidos. ¿De qué? De entrar, de predicar el evangelio y que conocieran la verdad. Yo necesito conocer la verdad cada día. Yo no me puedo quedar con lo que conocí hace 20 años que me hablaron de Jesús. Yo cada día tengo que preocuparme porque ese crecimiento espiritual en mí que fluya ese crecimiento espiritual. Yo no puedo quedarme con lo que aprendí hace 20 años. Esto es como el matrimonio, que muchas parejas dicen: ay, se me acabó el amor, yo no siento nada por usted, vivamos porque toca vivir. No es eso. El amor nunca se ha acabado, ni nunca se acabará. Lo que pasa es que toca trabajar en el amor, amén. Toca quitarnos de que usted fue mi esposo allá en el altar y usted fue mi esposa en el altar, y ahora ¿qué? Cada día tenemos que labrar que esa matica, todos los días tenemos que regar esa matica del amor. Eso pasa con nuestra vida espiritual, amén. Nuestra vida espiritual es algo así como una planta, tenemos que regarla, tenemos que preocuparnos porque crezca cada día. ¿Y de qué manera va a crecer nuestra vida espiritual? De sentir que Jesús está con nosotros, de sentir que Jesús trae cambios a mi vida en cada momento, porque en cada momento vamos a ser seducidos ¿a qué? A pecar, y esa es nuestra naturaleza, una naturaleza ¿qué? Pecaminosa, una naturaleza pecaminosa que cada día, si le damos canchita, la carne se va a crecer y el espíritu va a menguar. Y por eso vemos cristianos débiles, vemos cristianos que no quieren nada de la iglesia, vemos cristianos con ese aburrimiento para leer la palabra de Dios, vemos cristianos que no actúan bajo lo que declaran una cosa en la iglesia, pero actúan de una manera diferente en sus casas, en su colegio, en el barrio donde viven, en la empresa donde trabajan, etcétera, etcétera. Pero ahora, ¿qué viene? ¿Por qué el hombre de la mano seca? El hombre de la mano seca tenía primero su baja autoestima, amén, pero estaba sin embargo allí en la sinagoga, en esa sinagoga donde venían a adorar a Dios. Allí entró Jesús, amén. Y Jesús, que todo lo sabe, que todo lo puede ver, que todo lo puede discernir, sabía que allí había hombres que declaraban a Dios, que declaraban el nombre de Dios, pero eran hombres ¿con qué? Con dureza de corazón, porque la dureza de corazón no solo la trae el pecado, la dureza del corazón trae también que nosotros como cristianos empecemos a llevar ritos espirituales, o sea, una manera de vivir espiritualmente mecánica. Yo vengo a la iglesia,
me siento, ya sabemos más o menos cuánto dura el pastor Andrés, cuánto dura la pastora, cuánto dura el pastor Víctor, y si no me gusta la alabanza, pues llego cuando empiece la predicación, y si no me gusta la predicación de la pastora, no voy ese día. Si no me gusta la predicación del pastor Pablo, tampoco vengo ese día, y si no me gusta entonces se va para otra iglesia. Amén. Entonces es una manera mecánica en la que se está viviendo la vida espiritual. Porque si dice la palabra que Dios va a conocernos, va a reconocernos por nuestros frutos. Y si a la luz de la palabra de Dios nos vamos a confrontar qué frutos estamos dando. Este hombre de la mano seca lo vio Jesús. Tal vez usted no tiene una mano seca, pero tiene la fe seca. Tal vez su forma de pensar, su manera de pensar ahora está seca. La manera de ver a sus hermanos en Cristo la ve seca. Tal vez era usted una de las personas que amaba a sus pastores y que ahora le importa un carajo si lo saluda o no lo saluda. Es porque ya está viviendo algo que les he enseñado desde el jueves pasado. Están sintiéndose autosuficientes. O sea, no me interesa ya estar como sometido, como empañado en servirle a Dios, en ser agradable a los demás, en querer cumplir la palabra como lo dice. Si depende de mí, estemos bien con todos. Eso ya no me interesa. Si me saludan, saludo. Si no me miran, no miro, etc. Eso es una persona autosuficiente. Y la autosuficiencia me está llevando lentamente ¿a qué? A la dureza de corazón. ¿A la qué? Dureza de corazón. Entonces debemos trabajar en esto, porque la carne cada día me va a pedir que yo sea autosuficiente, que vea la iglesia como yo quiero verla, que vea a los pastores como yo quiero verlos, que yo vea a los demás hermanos de la iglesia como yo quiero verlos, y no como Jesús está viéndonos a nosotros. Jesús vio a aquel hombre de la mano seca y lo colocó, lo miró, y yo creo que para ese hombre fue algo sorprendente, porque él iba rutinariamente a la sinagoga, y tal vez él nunca se imaginó que ese día glorioso que Jesús le miró, le sanó la mano. Amén. ¿Cuántos de nosotros, cuando hemos caído en esa rutina espiritual, amén, que ya no venimos con ese amor hacia Dios, que ya no venimos con ese deseo tal vez de danzar, de cantar, ya sus lágrimas se secaron porque es tan mecánico todo que ni siquiera el sistema de su cuerpo le responde, amén, a esa unción que el Espíritu de Dios trae a este lugar? Porque la unción del Espíritu Santo no se ha ido de este lugar, porque dice la palabra: donde hay dos o más reunidos en mi nombre. Y no es porque usted proclame Dios, no es porque proclamemos Jesús, no es porque proclamemos el Espíritu Santo. Es cuando dice la palabra: si dos o más se reúnen en mi nombre. Dice en mi nombre, quiere decir que usted siente que es el nombre de Jesús, que usted trae en su corazón ese amor por Jesús, por Dios, que usted ya quitó de su cabeza que viene por pan, que viene por vestido, que viene por casas, por deudas, por plata, sino viene es a buscar la amistad con Dios. Amén. Entonces por eso es que la dureza de corazón ha venido a infiltrarse en la iglesia. ¿Qué eran los fariseos? Los fariseos eran esas personas que estaban en contra de Jesús. De hecho, la palabra lo dice. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y pon en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Jesús está viendo todo lo que sucede en nuestra casa, en nuestra congregación. Esa dureza de corazón, yo no sé usted cómo la describe. Tal vez pensamos que dureza de corazón solo se refiere a esas personas que no aceptan nada de Dios, a esas personas que no quieren amar, que no quieren perdonar. Esa es la dureza de corazón. Pero es que yo soy un buen cristiano, yo voy a la iglesia, ¿verdad? Yo tengo una excelente Biblia. Amén. Cuando todo es una envoltura en papel celofán. Amén. ¿Ustedes se han visto el papel celofán? Ese papel que usted lo ve como duro, pero le cae unas goticas de agua y se vuelve ¿qué?
todos inservibles, amén. Así muchos cristianos están en esa postura, amén. Nosotros debemos entender que la palabra de Dios me enseña que Jesús puede transformar mi vida, pero si yo estoy acomodado a la manera de que estoy viviendo, a la manera que sé y entre comillas encierro, que parece bien, pero a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra, a la luz de los ojos de Dios, es todo lo contrario. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Cada día, por eso es que el pueblo de Dios se ve desanimado, cada día se ve acongojado, cada día se ve sin esperanza, cada día ve las respuestas de Dios lejanas. ¿Y es porque Dios no quiere responder? No, porque el Señor Jesús está dispuesto. Nadie se puede ir con las manos vacías cuando Jesús está con nosotros. Amén. ¿O a usted no les ha pasado eso que vienen a la iglesia cansados, atribulados, hasta enfermos? Amén. Entendamos que Jesús puede llegar en cualquier momento a hacer el milagro en tu vida. Jesús puede llegar en cualquier momento y decir: ¿quieres ser sano? ¿Estás preparado para decirle al Señor: sí, quiero ser sano? No, Señor, estoy trabajando en eso, tranquilo. Pero esa es la realidad de todo, hermanos. Usted no le va a decir: no, tranquilo, pero es que sus santos están diciéndole al Señor: no se preocupe, vaya por otro, no se preocupe, yo ya empecé a trabajar. Porque esa es una persona que está creyéndose, ¿qué? Autosuficiente, la que ya no ve la iglesia como debe verla. Una iglesia es el templo de Dios, del Espíritu Santo. Una iglesia es donde venimos todos los cansados y atribulados. ¿Para qué? Para refugiarnos en Dios. Pero también, así como hay obras de Jesús, hay obras de los fariseos. ¿Y cuáles fueron las obras de fariseos? Los que acusan, amén. Entre nosotros, dice la palabra del Señor, están con nosotros, pero no son de nosotros. Por eso están mirando a ver el pastor en qué se equivoca, a ver el pastor en qué se escacha para caerle, así como lo hicieron con Jesús. Por eso nosotros cada vez como pastores nos madura el Señor, porque a Jesús también le pasó eso. Somos criticados, somos murmurados, nos vituperan. Excelente, amén, excelente, porque debemos entender que entre el trigo debe estar la cizaña. Yo le decía al pastor eso, le dije en una charla que yo le dije: pastor, ¿por qué la gente que no está con nosotros, o sea, está como inconforme con la iglesia, no está como de acuerdo con lo que nosotros predicamos, con lo que nosotros vivimos? ¿Por qué no se van de la iglesia? Yo le dije así, y yo soy aquí clara con ustedes. ¿Por qué no se van de la iglesia estas personas que están como en oposición contra nosotros? ¿Por qué no van y buscan una iglesia que se le acomode, que los pastores sean mejores, que los pastores sean unas dulces palomas con ellos? ¿Por qué no se van de la iglesia? Y me dijo el pastor sabiamente, me dijo: mami, porque es necesario que la cizaña esté dentro del trigo. Y entendí, y el Señor me vuelve y me dice: mire, por eso es que pasa esto en las iglesias, por esto va a pasar siempre en las iglesias. Por eso dice la palabra: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Amén. Por eso nosotros que somos llamados, también debemos perseverar en seguir siendo, ¿qué? Los escogidos. Cada día debemos admitir que debemos ser transformados por el Señor, que mi vida debe ser transformada por Dios, y yo mismo voy a entender y voy a darme cuenta de los procesos que estoy viviendo y de los resultados que tengo en mi vida. ¿Qué resultado tengo en mi vida? A ver, ¿qué resultado tienes tú en tu vida? Amén. Tal vez la envidia, tal vez el egoísmo, tal vez los celos, tal vez la ira. ¿Qué será lo que nosotros tenemos seco en nuestras vidas? ¿Qué será lo que ya no veo una persona como la veía tanto? ¿Por qué? Porque mi corazón se achicitó de la envidia, de los celos, de la rabia. ¿Estoy acaso en las obras de los fariseos, mirando a quién acechar para caerle, mirando a ver quién comete errores para caerle? Si la palabra del Señor me dice que no hay ni uno solo bueno, es porque no hay uno solo bueno. Si usted está esperando que los pastores sean perfectos, pues se escachó. Si usted está esperando que los líderes sean perfectos, también se escachó. Si usted está esperando que los músicos sean los músicos celestiales, pues también
vuelvo y les digo, todos estamos en este mundo y mientras estemos en este mundo tenemos que lidiar con esta carne, y esta carne quiere que hagamos lo que quiere la carne, pero el Espíritu que todavía está sobre nosotros, como lo dice la palabra, puesto que el Espíritu de Dios está sobre mi vida y me ha ungido. ¿Para qué lo ha ungido el Espíritu Santo de Dios a usted? ¿Solo para predicar la palabra? Si usted predica la palabra es porque tiene moral para hacerlo. Y cuando uno tiene moral para hacerlo es porque camina con Jesús, amén. Porque está llevando una vida agradable a Jesús. Aplauda lo que Él vive. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, iglesia, nosotros debemos vivir siempre atentos a que la palabra de Dios que nos enseñe, nos dirija. Y esas malas cosas que nosotros tenemos debemos decirle en esta noche al Señor Jesús: yo quiero ser sano. Yo quiero ser sano de ver a mis compañeros, de ver a mi jefe, de ver a mis pastores, de ver a mis líderes de la manera que los estoy viendo. Que no puedo ni siquiera extenderles las manos para decirle Dios lo bendiga. O si hay una sonrisa en mi boca diciéndole Dios lo bendiga, es una sonrisa hipócrita. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? Hipócritas. Parecen ¿qué? Sepulcros emblanquecidos. Jesús les decía la verdad así de una, porque Él lo sabe todo. Amén, Él lo sabe todo. Y es lo que Él quiere, que Él tener un pueblo limpio, quiere tener un pueblo donde nos amemos, quiere tener un pueblo donde dignifiquemos el nombre de Él, la bendición que es Él en nuestras vidas. ¿Sabe algo? Cuando una persona vive con rencores, ¿qué pasó con Caín? Él tenía un rencor ya que no había sido sanado, amén. Y ese rencor, esa sed de venganza lo llevó a ¿qué? Al homicidio, porque es que un pecado me lleva a otro pecado. Dice, un abismo me lleva a ¿qué? A otro abismo, iglesia. O sea, esas zorrillas pequeñas pueden dañar un trigal completo. O sea, pensemos y digámosle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, revélame qué hay en mi vida, qué es eso que se levanta, que me oprime, esa oposición. ¿Qué tal? Jesús sabe todo eso. Jesús sabía que los fariseos estaban pensando en qué, a ver qué dice, qué es lo que dice para tenga, o tal vez aquí le gustaría a algunos sacar el celular y grabar lo que dicen todo momento como para caerles. No, esa no es nuestra condición de jueces a nosotros, ni de policías tampoco, ni de la SIJIN, ni de la Gaula. Nosotros somos personas imperfectas todavía tenemos errores. O sea, cuando Jesús entra a la sinagoga, dice que le entristeció ¿qué? La dureza de corazón. Y estaban diciendo Dios, y estaban creyendo que eran representantes de Dios. No nos engañemos, una vigilia es para venir y doblegar nuestra vida y decirle al Señor: Padre, ¿cómo te voy a pedir prosperidad? O sea, seamos sensatos. ¿Cómo te voy a pedir que tú entres, cómo voy a pedirte que tú lleves a mi casa la abundancia, todo lo que usted quiere? Pues cuando sé que mi corazón está manchado por la rabia, por la envidia, por los celos, por el rencor, por la sed de la venganza, por la falta de perdón, ¿cómo creo yo que voy a permitir que Dios venga, que el Padre venga y derrame su unción, derrame su vino, cuando ese cántaro está a punto de ¿qué? De estallar. Está a punto de estallar. O sea, con Dios no podemos, de Dios no podemos burlarnos, dice la palabra de Dios, porque serán más apretadas las ataduras. Amén. Por eso vemos muchos cristianos como Michael Jackson, de para atrás y de para atrás, y parados en la brecha, que están bien. Pero la palabra es clara. La palabra nos dice concretamente las obras de Dios en nuestra vida, que Dios es misericordioso. Dios es misericordioso cuando hay un corazón que dice: sí, Señor, estoy fallando en esto, ya no me importa ir a la iglesia. Mire, muchas personas que venían y que tenían ministerios, venían los jueves, venían los martes, las vigilias nunca perdían una vigilia, los domingos venían por la mañana y por la tarde. Yo me la paso repitiendo esto porque esos es los principios de una decadencia espiritual. ¿Los principios de qué? De una decadencia espiritual, porque es que al lugar llegamos porque el mismo Dios nos trajo.
Amén. Porque a este lugar nadie viene porque viene. No, es porque Dios, ¿qué? Nos trajo. Nos trajo para edificarnos, nos trajo para ayudarnos. Pero cuando ya empezamos a sentirnos autosuficientes, ¿para qué voy toda la semana? Hombre, ¿para qué voy a servir? Hombre, ¿pero para qué eso? Entonces empieza lentamente la dureza ¿de qué? De corazón. ¿Y qué es la dureza de corazón? Es eso que no me deja avanzar a mí. Y voy a estar en un cierto resbaladero. Trato de subir para abajo, otra vez subir para abajo. ¿Usted no ha visto un niño chiquito cuando quiere subir a un resbaladero? Que trae Dios, mi papá. Amén. Así son los cristianos que han llegado a la posición de la dureza de corazón, porque se están creyendo ¿qué? Autosuficientes. Pero aquellos cristianos que estamos parados siguiendo la perseverancia de en qué momento Jesús va a decirnos: ¿quieres ser sano? ¿En qué momento Jesús va a entrar y nos va a decir: extiende tu mano seca, extiende tu fe, extiende a ver esas heridas de tu corazón, extiende a ver tu economía, extiende a ver todo aquello que nosotros queremos que Jesús sane, ¿verdad? Si yo les pregunto cuántas peticiones traen hoy delante de Dios, usted va a decir: muchas, pastora, muchas. Y es cierto, y de hecho se trata las vigilias de eso, de venir confiadamente ante el Señor para decirle: gracias, Padre. Esto necesito, y al Señor le encanta que nosotros le pidamos, pero que le pidamos ¿con qué? Con fe. ¿Y sabe cómo puede pedirle uno con fe a Dios? Porque a veces es una controversia. Muchos como que ya estamos muchos están ya desgastando en pedirle a Dios. Y le pido, pero Dios no me escucha. Pero siempre he creído y lo aplico en mi vida, que si yo no tengo fundamentos, esa bendición no va a llegar. Esa bendición cada día que trata y se devuelve otra vez. O sea, no nos va a perseguir la bendición. La bendición no nos va a perseguir, al contrario, va a huir a kilómetros. Y estamos cada día, no vemos que salimos adelante. Vemos es como siempre apretados, vivimos apretados, como que traes un día bien y 5 días mal. O sea, eso no es la condición de un cristiano que tiene a Jesús y que le vive diciendo a Jesús: restáurame, cámbiame, transfórmame, renuévame, cambia mi corazón si es necesario, vivifícame a través de tu Santo Espíritu. Cuando estamos en ese propósito de estar conectados con Dios, es cuando podemos ver, Dios mío, que el Señor quiere hacer muchas cosas grandes en nuestras vidas. Pero cuando hay restricción ante Jesús, por eso es que las obras son muertas. Pueden tener mucha fe, pero sin obras es muerta. Entonces por eso es que muchos cristianos creen que están súper bien, pero a la luz de la palabra, hoy el Señor nos está diciendo: les estoy revelando en qué puesto están, en qué posición se vive. Amén. Porque nosotros estamos llamados, es que la palabra es bien clara cuando dice que hemos sido llamados a ministrar el corazón de Dios, a servirle a Dios. Los talentos que Dios nos ha dado es para que demos fruto de ellos. Amén. Demos frutos, que el día que, yo no sé si usted no piensa en la muerte. ¿Usted no piensa en la muerte? Antiguamente, cuando yo era del mundo, me hablaban de muerte. Ay, no, ¿para qué habla de eso? Terrible. Ahora cuando me hablan de muerte, gloria a Dios, ojalá que llegara ese día rapidito. Amén. Amén, porque es un deleite pensar que arriba en el cielo tenemos un lugar. Mire, yo les soy sincera y estoy delante de mi Padre. Yo les digo, a veces tengo un momento especial que lo anhelo con todo mi ser. Un momento especial que yo sé que voy a llegar, y ese momento así como cuando uno está embarazado y piensa en ese momento que va a llegar el bebé, amén, y piensa, y eso más se acerca en los meses y más se acerca, como esa, lo voy a tener en mis manos, lo voy a amar, lo voy a querer, amén, ese bebé. Así me pasa con ese momento que yo no le voy a contar cuál es el momento, pero ese momento especial que tengo en mi mente, y que cuando me lo imagino tengo que llorar, porque vivo, porque sé que Jesús está haciendo algo grande en mi vida para yo poder lograr estar junto a Él un día, amén. Un día así, que lo podamos ver cara a cara, que me pueda abrazar, que cuando yo llegue al cielo y me diga: usted, qué bendición, estaba esperando, venga para acá, chiquita, amén. Eso me hace vivir
el evangelio cada día. Eso me hace así estar cansada, mejor dicho, atribulada, estar aquí creyendo en Dios y dándoles a ustedes ese aliento, ese ánimo, amén, de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y no solamente para pararnos ante los problemas, es para pararnos con nosotros mismos, amén, de que no podemos admitir volver a ser esclavos del diablo. No puedo admitir en mi vida una emoción, no puedo admitir en mi vida una personalidad, un temperamento, un carácter que lleve la contraria con lo que la palabra de Dios me dice, amén. Entonces, iglesia, la iglesia no tiene por qué estar cansada, ni afligida, ni menesterosa. La iglesia que cree en Jesús de Nazaret, que vive a Jesucristo, es una iglesia triunfante. Es una iglesia que triunfante. Llevamos el emblema de Jesús de Nazaret porque Él ha peleado la gran batalla por nosotros, y fue allí en la cruz del Calvario. Allí en la cruz del Calvario, donde se hizo maldito, donde su padre no lo perdonó. Óigame, donde su padre no lo perdonó, allí en la cruz, Él llevó la maldición sobre Él. Porque el Padre no estaba mirando, Jesús estaba mirando, era todos los pecados que llevaba sobre Él, y eran nuestros pecados. Amén. Por eso vivir a Jesús no es vivir una historia, una fábula, es vivirlo, no es con nuestro diario vivir. Usted no ha proclamado, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, ¿verdad? ¿Cuántos lo declaran? Ya no vivo yo. Entonces mirémonos en ese espejo espiritual. Estoy siendo un motivo de bendición porque Dios ha dicho que voy a ser bendición. Estoy siendo un motivo de bendición para la iglesia. Estoy siendo un motivo de bendición para en donde trabajo. Tal vez no son los dichos de mi boca, sino mi propio testimonio que está haciendo venir a la gente a Cristo. Amén. Mirémonos, porque estas vigilias son maravillosas para eso, para confrontarnos y decirle al Señor: necesito de ti. Y el necesito de ti no es necesito plata, necesito carro, necesito vacas, necesito casas. No, necesito realmente de ti en mi vida. Y cuando tenemos a Jesús, podemos ser capaces de ser mejor en todos. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Está haciendo un viento más rico, más delicioso. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Entonces hoy estoy seguro que el Señor está aquí y nos puede sorprender, amén. Aquel hombre de la mano seca lo sorprendió. Usted puede creer que a lo mejor el hombre de la mano se seca y se levantó y dijo: hoy me voy para la sinagoga porque Jesús me va a sanar. No, ese ni tenía idea, amén. Pero ese día Jesús lo sorprendió, como esta noche puede sorprender a cualquiera, amén. Porque no es el lugar donde estemos, es quienes están. Y en este lugar estamos los que el Señor quería que estuviéramos. Amén.